fundamentalmente hay, en el centro de la escena está lo que es el Frente para la Victoria, una campaña seguramente fuertemente centrada en la Presidenta de la Nación y en el proyecto nacional que ella defiende, y una oposición que aparece muy atomizada, incluyendo otros sectores del peronismo, algunos sectores del peronismo aliados al PRO y por supuesto todo el arco opositor de Frente Progresista, radicalismo y distintas vertientes, ¿no? De todas maneras es una campaña corta, es la campaña que lleva las primarias para el 11 de agosto y bueno, y entiendo que se va a estar pidiendo el voto para el proyecto nacional, ¿no? Personalmente creo que en primera instancia conservar entre los propios y los aliados las mayorías, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante un parlamento que medianamente acompañe al Ejecutivo Nacional. Y muy eventualmente, si se contara con los 2/3 de la totalidad de los miembros, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, la posibilidad, que por supuesto la Presidenta lo desmiente, de la reforma constitucional, ¿no? Pero bueno, son todos escenarios en este momento de ciencia ficción, ¿no? Yo creo que está en el centro de la escena la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria, en este caso encabezada por el ex gobernador Obey, ¿no es cierto? Y un sector del peronismo referenciado en Salomón, un sector quizás en Cariñano, un sector que tributa al PRO con Delcel, ¿no es cierto? Con la figura del expresidente del partido Espinosa integrando la lista. Daría la impresión de que puede haber una sumatoria de votos en donde el resultado sea favorable al arco opositor, pero en lo personal, dentro del peronismo, digamos, lo individual dentro del peronismo, el Frente para la Victoria daría la impresión de que está en condiciones de obtener más votos, ¿no? Y quizás lo que la gente lee como confrontación es un poco lo que la Presidenta plantea cuando presenta las listas de todo el país, ¿no es cierto? O sea, que cuando se defiende de intereses se confronta y se pelea. Y quizás eso que está dado como falta de consenso y confrontación, bueno, ahuyentó a algunos sectores, ¿no? Bueno, yo creo que han perdido, se han desdibujado mucho los partidos políticos en sí mismos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente los partidos tradicionales. Se están continuamente buscando nuevos espacios y en realidad esto es un fenómeno mundial. Si vos mirás un poquito lo que ocurre en todo el mundo, quizás por la misma estructura del sistema político en Estados Unidos es mucho más rígido con demócratas y republicanos porque lo exige la misma estructura constitucional, pero en el resto de los países ves espacios absolutamente móviles, a veces más referenciados en personas que en proyectos, ¿no? Yo he visto en la provincia de Santa Fe una oposición por parte del justicialismo, a pesar de tener mayoría en ambas cámaras, mucho más madura, quizás atomizada, pero mucho más madura, ¿no es cierto? Lo que se ve en términos de oposición a nivel nacional es mucho más intransigente, ¿no? Sí, coincido con Rubén, Yo creo que cuando la Presidenta habla de disfraces, cuando habla de rejunte, creo que hay mucho de cierto, ¿no? Es una elección con muchas sorpresas, es una elección en la que el voto joven va a influir notoriamente. Ya tuvimos un adelanto en el resultado electoral en otras categorías, por supuesto, de la provincia de Misiones, ¿no es cierto?, con un fuerte respaldo a un gobierno. Es una situación particular, pero bueno, de todas maneras el gobierno de Clos y Rovira está fuertemente encolumnado con el gobierno nacional, con Cristina particularmente, y ha tenido una elección exitosa en la provincia de Misiones, de manera que me parece que se va a avanzar con firmeza y
que mucho es fuego artificial producto de la campaña y los posicionamientos, ¿no es cierto? Porque en realidad tampoco está el arco opositor ofreciendo programas, planes y proyectos concretos, sino simplemente con eslogans criticando cuestiones que pueden irritar, ¿no? Y la verdad que había sectores en la Argentina que en connivencia con organismos del Estado, porque esto hay que decirlo, evadían todo lo que se pudiera en términos impositivos, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, es cierto, es un gobierno más exigente, pero me parece que es lo lógico. Yo veía un poco la trayectoria en Ecuador y en Ecuador ha pasado exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Sectores que históricamente no pagaban y que de pronto tienen que pagar, bueno, vienen los pataleos y la protesta. Hay mucha protesta política que en definitiva tiene verdadera motivación en no querer cumplir con las obligaciones, ¿no? En la perspectiva de crecimiento, la registrada el primer trimestre, que el mes pasado, que el mes de mayo, de 7.7, por supuesto que la perspectiva total de crecimiento del país para el año en curso oscila entre 4.5 y 3.9, ¿no es cierto? Pero bueno, si nosotros miramos los países europeos en recesión, o sea, con un panorama de decrecimiento, es un crecimiento razonable, ¿no es cierto? Yo creo que se va a seguir creciendo normalmente, se va a cuidar mucho el tema del empleo legítimo, de la inclusión, y creo que vienen perspectivas interesantes respecto del CEDIN, del nuevo bono para inversión inmobiliaria, y que en definitiva va a servir con endoso indefinido para transacciones, ¿no? Yo creo que es un modelo que, más allá de que nos gusten o no los modos de la presidenta, como lo digo muchas veces, ¿no es cierto? Incluso el hecho de que sea mujer, va llevando el país por buen camino y con muy buenas perspectivas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista estrictamente político, son los gobiernos más peronistas de la historia después de los del propio general Perón, en términos de todas las reivindicaciones históricas del peronismo. Yo creo que venimos transitando un buen camino con dificultades, pero con objetivos claros, con mucha firmeza por parte de la presidenta, y me parece que tenemos que dar todo el voto de confianza, fundamentalmente por nosotros, pero por nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Y es un país en el que va a seguir habiendo trabajo, que no es poca cosa, en el que va a seguir habiendo blanqueo del trabajo, que no es poca cosa, en el que se va a seguir bajando el ritmo de informalidad, si bien no es el deseable como se ha bajado hasta ahora, en el que se va a seguir achicando lo que se llama técnicamente el índice de Gini, pero bueno, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, entre los que más ganan y los que menos ganan, en el que va a seguir siendo gratuita la universidad para que los chicos estudien, en el que va a seguir siendo accesibles los servicios de salud, aún los más sofisticados, aunque no tengan una hotelería refinada, pero sí el servicio concreto y la prestación del profesional, que es lo que interesa, y en el que va a seguir creciendo la industria fundamentalmente, que es la que genera empleo. Venimos transitando un buen camino con dificultades, pero con objetivos claros, con mucha firmeza por parte de la presidenta, y me parece que tenemos que dar todo el voto de confianza, fundamentalmente por nosotros, pero por nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no?